dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Padre, gracias esta noche por la oportunidad que nos das una vez más de congregarnos, de reunirnos. Te pedimos de manera especial que tú puedas hablar a nuestras vidas, oh Dios. Señor, y que estas verdades que están en tu palabra las podamos atesorar. Señor, y que sobre todo puedan impactar nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar asiento? En nuestro estudio de Cristología comenzamos a hablar un poco sobre, sobre Cristo, sobre la persona de Cristo, la persona de Cristo, de Cristo, sobre la persona de Cristo. Y la base de nuestro estudio es que cuando hablamos de Cristo estamos diciendo que Él es plenamente Dios y plenamente hombre. En las últimas 2 semanas invertimos tiempo mirando las evidencias bíblicas donde nos habla de que Jesús es plenamente hombre. Y para completar, digamos, la enseñanza de la persona de Jesucristo, no afirmamos no solamente que es plenamente hombre, sino que también es plenamente Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de enfocar el día de hoy y si el Espíritu Santo permite o Dios permite, la próxima semana. Entonces, cuando hay una palabra que usamos mucho, creo yo, que es encarnación, y a veces cuando, bueno, creo que, a ver, no me acuerdo, hay una secta por ahí que usa mucho esa palabra encarnación, pero la palabra encarnación normalmente no aparece en la escritura explícitamente, pero digamos en la enseñanza podemos decir que es un término que la iglesia a lo largo de la historia ha utilizado para referirse al hecho de que Cristo o Dios se encarnó de una forma humana. Entonces, cuando hablamos de encarnación, estamos hablando de la acción de Dios Hijo, por el cual tomó una naturaleza humana. Quería comentar eso, aunque debía haberlo dicho la semana pasada, pero se pasó, entonces quiero compartirlo hoy. Pero al hablar de la deidad de Jesucristo, vamos a tratar de examinar estas evidencias bíblicas bajo 2 encabezados y vamos a terminar con una pregunta. Y los encabezados serían las afirmaciones bíblicas directas en referencia a la divinidad de Cristo. Segundo, las evidencias que Jesús poseía atributos de deidad, eso también lo vamos a mirar. Y la última pregunta, que es la que vamos a estudiar, ¿por qué era necesario la deidad de Jesús? Yo creo que si usted recuerda, la semana pasada terminamos hablando sobre por qué era necesario que Jesús fuera plenamente hombre. Bueno, ahora vamos a terminar en nuestro estudio, de hecho la próxima semana, hablando por qué era necesario que Jesús fuera Dios, o sea, la deidad de Él. Así que empecemos a mirar primeramente las afirmaciones bíblicas directas sobre la deidad de Cristo. Y comencemos diciendo la palabra Dios. La primera afirmación es que la palabra Dios o teos
se aplica a Cristo. O sea, normalmente cuando la gente está pensando en Dios, voy a poner aquí, entonces, igual a Dios, siempre estamos pensando en Dios Padre. Y uno normalmente cuando hace referencia a Dios, uno está pensando en Dios Padre. Pero a lo largo de la Escritura encontramos varios pasajes que usa la palabra Dios en referencia a Cristo Jesús. Algunos de estos pasajes, no lo vamos a mirar todos, pero quiero que usted los anote. Algunos de estos pasajes es Primera de Juan 1:1, ya lo leímos, Primera de Juan 1:18, perdón, Primera de Juan no, Juan 1:1, el Evangelio de Juan 1:1, el versículo 18 del capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28, creo que están al frente en el tablero para que usted lo esté mirando. Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreos 1:8, que está citando el Salmo 45, versículo 6, y segunda de Pedro 1:1. Quiero que los anote, solamente vamos a mirar algunos de ellos, no los vamos a mirar todos. Pero podemos decir, por ejemplo, el pasaje que iniciamos el día de hoy, primero de Juan 1:1, un pasaje muy conocido, dice el Evangelio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Así que todos sabemos, identificamos aquí que cuando usa la palabra verbo, ¿de quién está hablando? De Cristo. Aquí no necesitamos ir al griego, no necesitamos a Germán Naja, sino que simplemente sabemos que está haciendo referencia a Cristo. Y Juan nos dice que Cristo estaba con Dios y termina diciendo no solamente que estaba con Dios, sino que Cristo era ¿qué? Era Dios. O sea, Juan, tengo a Judas en la mente, Juan apunta claramente cuando dice este versículo en el principio, creo yo que podemos encontrar una relación con Génesis 1:1, donde también nos habla en el principio, ¿no? Cuando Dios fue a crear todo. Es una referencia clara. Juan nos está recordando que nos está hablando de algo que fue cierto antes de que el mundo existiera. O sea, antes de que el mundo comenzara a existir, Cristo, que era Dios, ya estaba presente. Por eso es que decimos que Dios, el Hijo, es plenamente Dios, o que Cristo es plenamente Dios, aunque algunas sectas en sus enseñanzas quieren negar esa verdad. La semana pasada mencionamos alguna de ellos, pero la Biblia lo dice claramente. Ahora vaya a Juan capítulo 20, versículo 28, ese sí lo vamos a mirar un poco. Creo que la historia también es muy conocida. Y le voy a leer en la Reina Valera y después voy a leer en la traducción lenguaje actual. Pero miren lo que dice el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y la la traducción lenguaje actual, lo quiero leer nomás en ella, solamente porque me gustó la traducción. Mire cómo lo traduce. Tomás contestó, tú eres mi dueño, eres mi Señor. ¿No? Creo que en esa traducción, ¿no? Tomás, a veces la gente cuestiona mucho a Tomás su incredulidad, pero una vez que Tomás entendió, dijo una declaración poderosa, tú eres Jesús, tú eres mi dueño, tú eres mi Dios. Y el creyente tiene que entender, si tú eres de Cristo, Él es tu dueño, Él es el Señor, Él es el que controla todo. Entonces, este versículo en su contexto da una prueba contundente de la deidad de Cristo. Todos conocemos la historia, ¿no? Cuando Cristo se manifestó por primera vez, Tomás no estaba presente porque quizás estaría viendo televisión o vendiendo el burro. No sé yo qué estaría haciendo, ¿no? Simplemente no se congregó, no estaba congregado ese día. Entonces los discípulos luego le empezaron a compartir de la bendición que recibieron, ¿no? Cada vez que usted se congrega, hay bendiciones que usted recibe, ¿no? Le dicen Tomás, Jesucristo
resucitó de los muertos. ¿Se acuerdan la promesa que él había dicho de que iba a resucitar? Pues bueno, resucitó. Tomás no creyó. Tomás dijo, no, señores, yo hasta que no vea las evidencias, yo no voy a creer que Jesucristo realmente resucitó. ¿No? Juan 20, versículo 25. Entonces Jesús nuevamente se aparece otra vez y parece ser que ese día Tomás sí se había congregado, o sea, ya vendió el burro, ya no tenía, entonces dijo, bueno, ahora sí me voy a congregar. Se congregó con los discípulos y Jesús le dice, Tomás, no que no querías creer, ven Tomás, toca la evidencia, toca mis manos, toca mi costado. Y Jesús le dice algo a Tomás en el versículo 27, Tomás, no seas incrédulo, Tomás, sé creyente, sé un hombre de fe. Entonces ahí donde viene la respuesta de Tomás que todos conocemos, Señor mío y Dios mío. Tomás llama a Jesús aquí, Dios lo identifica como ese Teos, ese Dios que era conocido como ¿qué? Como el creador de todo, como el sustentador de todo. Ahora, si usted lee el versículo 21 al 29 al 31, creo que lo vamos a leer un momento, podemos observar que tanto Juan como Tomás, como Jesús, aprueban lo que Tomás acaba de decir. Si Jesús no hubiera dicho, no hubiera sido Dios, le hubiera dicho Tomás, un momentico, soy tu Señor, yo no soy Dios. Pero Jesús afirma las palabras de Tomás. Mira lo que dice el versículo 29. Dice, pero porque has visto, Tomás, creíste. Jesús le pudo haber dicho, Tomás, yo no soy Dios, yo solamente soy tu Señor. Pero creíste, le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y dice, y hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. ¿Por qué no están registradas? Porque Dios entendió que no era necesario, que ya tenemos suficiente con lo que nos dejó, así que no pida más evidencia. Y si quiere más evidencia, aprendes el versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? ¿Qué dice? Léalo a alguien, o que alguien lo lea duro. No, la última parte del versículo 29. Ah, bienaventurados los que creyeron. Ajá, los que creyeron, los que no vieron y creyeron. Así que no pida más evidencia. ¿Que por qué no escribió más? Crea lo que ya tiene. Y si dice que hizo muchas otras cosas más, créalas. Pero dice, pero estas cosas, o sea, lo que quedó escrito, ¿dónde está? Pero estas cosas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que dice ahí, el Hijo de Dios. ¿Y para qué? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. La única forma de tener vida es creyendo en Jesús. Yo entiendo que puede haber muchas actividades que hagamos para atraer a la gente, pero si la gente no se le predica a Cristo, si la gente no cree en Cristo, todo lo demás queda en nada. Ahora en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que lo estudiamos hace unas semanas atrás, vemos que el autor llama a Cristo allí la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Llama a Jesucristo la imagen misma de su sustancia, O sea, el autor de Hebreos llama a Cristo la fiel imagen de la naturaleza o el ser de Dios. O sea, si usted lo puede poner como quizás de esta manera para que lo podamos entender, es la dúplica exacta en todo al ser de Dios y la naturaleza de Dios. Es decir, que los atributos y el poder que Dios Padre tiene, Dios Hijo también los tiene por igual. Ahora vaya al versículo 8 en Hebreos 1:8 para que leamos esto. Porque mire lo que el autor sigue diciendo. Dice, mire lo que el autor pasa a referirse a Dios como hijo. Mire lo que dice.
Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Haciendo una referencia, una clara referencia al Salmo 45, versículo 6. Mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios. Ahora, ¿qué es lo que el autor está diciendo aquí? Le está atribuyendo a Jesús, ¿qué le está atribuyendo? O bueno, ¿sabe qué una cosa? Mire, vaya al versículo 10. No me acuerdo si lo puse ahí, pero vaya al versículo 10. Versículo 10, que también está citando el Salmo 102, versículo 25. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahora sí le hago la pregunta. ¿Qué está haciendo el autor de Hebreos aquí con Jesús? ¿Cómo? Ok, primera cosa, hay dos cosas, una está en el versículo 3 y otra en el versículo, perdón, 8 y en el versículo 10. El hermano Nelson ya nos dijo una. Lo está, y ya lo hablamos de esa, lo primero que está haciendo es que lo está, ¿qué hago yo aquí? Un asterisco, ¿no? Lo está igualando a Dios. A Dios, lo está igualando a Dios, o sea, está diciendo, reconociéndolo como Dios. ¿Y qué es lo segundo que hace? Está en el versículo 10. Ajá, le atribuye la creación. Pongámosla casi la creación, para ser más corto, la creación. Le atribuye la creación de los cielos. Ahí está la evidencia, ¿no? De Jesús era plenamente Dios. Usa la palabra teos. Le atribuye a Dios, a Jesús, la creación. No solamente que es igual a Dios, versículo 8, oh tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, siempre ha existido. Y en el versículo 10, en el principio, oh, recordemos una vez más Juan 1.1, en el principio, Génesis 1.1, oh Señor, tú afirmaste los cielos y, y los tierras son obras de tus manos. Cuando yo pensaba en esto, ¿no? Me acordé de un pasaje que hemos estudiado mucho cuando estudiamos Colosenses 2.9, donde dice, porque en él habita corporalmente toda, no una parte, toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Ahora, mire, vaya a Tito 2.13, uno de los pasajes que leímos, ¿no? Puede leer luego Romanos 9, pero mire lo que dice Tito 2.13, ¿no? Uno de los pasajes que como creyentes debemos siempre eh, tener presentes. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro ¿qué? Gran Dios. ¿Quién se va a manifestar? ¿Quién va a llegar por segunda vez? Cristo. Entonces, Pablo también lo reconoce, ¿no? Esperando la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador. Ahí no dice de Dios y el Salvador. No, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otro ejemplo que encontramos, eso lo encontramos ya en el Antiguo Testamento, de la palabra Dios aplicada a Cristo, en una de las profecías mesiánicas. También hemos escuchado mucho este pasaje. De hecho, ahorita que empiece diciembre se va a convertir en uno de los pasajes más famosos para predicar de algunos predicadores en estas fechas. Isaías 9:6, ¿no? Mira lo que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principio sobre su trono, y su nombre llamarás admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe
de paz. De la primera afirmación que encontramos de la deidad de Jesucristo es que a Cristo se le atribuye el término o el título de Dios. Creo que ya lo tienen. Lo segundo es que se le atribuye el término de Señor. ¿Así es que es? Me sobra una letra. Curios o Kyrios, Señor, para referencia a Cristo. Ahora, en la Escritura muchas veces encontramos esta palabra Señor o Kyrios para cuando se está hablando a alguien que es superior que uno. Y cuando queremos tener cortesía en la palabra encontramos eso. Usted puede mirar, por ejemplo, en Mateo 13, versículo 27, Mateo 21, versículo 30, Mateo 27, versículo 63 y Juan 4, 11, que está haciendo referencia a una persona. En ocasiones también se usaba esa misma palabra para al amo. O sea, cuando el siervo se refería, o el esclavo se hablaba a su señor, pues también usaba esa palabra señor. ¿No? En Mateo 6, 24, Mateo 21, 20. Pero cuando usted mira la escritura, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, en hebreo ellos usaban la palabra, creo que ya hablamos sobre esto hace unos semanas. Ellos tenían esta palabra, ¿no? Que después ya la usamos y le decimos así, ya ve, ¿no? Que también es traducida como Jehová. Esta palabra curios, cuando la traducen en el Nuevo Testamento, está haciendo referencia a Yahvé o a Jehová en el Antiguo Testamento. Según dicen los que la han contado, yo no la conté, esta palabra se usa en el Nuevo Testamento aproximadamente 6.814 veces en el Nuevo Testamento. Toda persona que hablaba griego en los tiempos del Antiguo Testamento y tenía algún conocimiento del Antiguo Testamento, habría reconocido que toda la traducción que hicieron donde iba la palabra Yahvé, Jehová, o Jehová, Yahvé, esta palabra Jehová, la habían traducido como Kyrios o Curios, que hacía referencia al Dios creador y sustentador del cielo y de la tierra. Así que en muchos casos en el Nuevo Testamento, Señor se aplica a Cristo. Y se puede entender que está haciendo referencia a Yahvé o en otras palabras si usted lo quiere poner aquí así, a Dios Padre, ¿no? A Dios. Bueno, no, Dios Padre no, a Dios. Vaya, por ejemplo, a Lucas, vaya a Lucas 2:11. Y aquí vemos una de las primeras palabras donde el ángel está hablando con los pastores. Y dice Lucas 2:11, miren lo que dice. Os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora, estas palabras para nosotros son familiares una vez más, ¿no? Porque son
los versículos más típicos que usted escucha en diciembre, donde se recuerda, según los que lo han establecido, el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero para los judíos escuchar estas palabras, que un bebé había nacido en Belén, para completar en Belén, ¿no? Iba a ser llamado el Cristo o el Mesías, y que ese Mesías era el Señor, o sea, el Dios mismo, no era fácil de asimilar. Y ellos entendían el concepto. Que vemos que esa palabra es aplicada al Señor, es aplicada ¿a quién? A Cristo. Otro ejemplo lo encontramos cuando María visita a Elizabeth. Antes de que Jesús naciera, en Lucas 1:43, miren lo que dice Elizabeth. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Ahora, aquí no podemos, nadie me puede argumentar y decir, bueno, el pastor, es que ella está pensando en amo, ¿no? Porque Jesús ni siquiera había nacido. Tampoco podemos decir que era por respeto, porque pues, tampoco ni siquiera había nacido. Normalmente a uno le enseñan que el menor tiene que respetar al mayor, ¿no? Entonces Elizabeth usó la palabra Señor, no en referencia ni a amo, ni en referencia a respeto, sino que lo usó en el sentido que se usaba en el Antiguo Testamento. Es decir, podríamos decir que ella pensó de esta manera, pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor Dios venga a verme? O sea, ella reconoció que ese bebé que estaba en el vientre era el Dios mismo. Otro ejemplo que encontramos es en el caso de Juan el Bautista. En Juan 3:3, donde Juan el Bautista dice, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Una vez más, Juan el Bautista está citando Isaías 40, versículo 3, donde nos habla de que Dios mismo iba a manifestarse, iba a estar con su pueblo. Entonces Juan estaba en el contexto, no estaba encargado de preparar el camino para que Jesús llegara. Y la implicación era de que el mismo Dios iba a presentar en medio de los hombres para manifestar su poder y presentar el plan de salvación para la humanidad que estaba en pecado y para rescatar a la humanidad que estaba en pecado. Veamos un pasaje más. Mateo 20:22, versículo 44, donde Jesús, hablando con los líderes o con los fariseos, les pregunta acerca del mismo, haciendo referencia al Salmo 110, versículo 1. Y Jesús les dice, dijo el Señor a mi Señor, no estoy hablando de David, no, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que Jesús le está diciendo aquí a los líderes religiosos es que Dios el Padre le dice a Dios el Hijo, el Señor de David, creo que en una ocasión cuando estudiamos este pasaje, dice, siéntate a mi derecha. Ahora, claramente sabemos por el contexto, usted lo puede leer en su casa, que los fariseos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Ellos entendieron que Jesús estaba identificando a sí mismo como Curios, ¿no? Con el título de Curios o Quirios, el Señor del Antiguo Testamento, el Yahvé o Jehová en el Antiguo Testamento. Y por esa razón reaccionaron agresivamente contra Jesús. Ellos entendieron. Para ellos no había ninguna duda de que cuando Jesús se atribuía el título de Señor, estaba hablando de qué, de su deidad. Y una vez más, esa es la razón por la cual lo acusaban de blasfemo y lo querían matar. Nosotros aquí en español, cuando hablamos español, a uno le enseñan, ¿no?
Señor, cuando tiempo de respeto, uno le dice Señor a una persona, ¿no? Adulta, si lo llama a alguien, dice, bueno, sí señor o no señora, lo que sea. Me gusta por lo menos, al menos en inglés, que ellos hacen una distinción entre ellos, ¿no? Cuando quiere decir Señor, le dicen Sir, ¿no? Pero cuando están hablando de Jesucristo, solamente usan ese término para él, Lord, ¿no? Interesante distinción. Nosotros en español lo identificamos simplemente dependiendo con quién estamos hablando y si está escrito, si está en letra minúscula o si está en letra mayúscula. Esa es la forma para identificarlo. Ahora, miremos algunos pasajes o dos pasajes en particular del apóstol Pedro en referencia a esto. 1 Corintios 8, versículo 6. 1 Corintios 8, Corintios, versículo 6. 1 Corintios 8, 6. ¿Ya lo tiene? Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos parte de Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Capítulo 12, versículo 3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo. De un hombre pecador no sale el deseo de reconocer a Jesús como Señor, diría, como dijo Tomás, como dueño, como amo, como el que está encargado de todas las cosas. Ahora vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 10 y 12, que es una cita directa del Salmo 102. Usted puede luego en su casa ir y hacer la comparación. Hebreos capítulo 1, versículos 10 y 12, dice, oh tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿No? Aquí el autor está probando la supremacía de Cristo, ¿no? Por encima de Abraham, por encima de los ángeles. Cristo es superior a todos y es superior a todos simplemente porque Cristo es Dios. Entonces, en este pasaje, el autor de Hebreos dice claramente que Cristo es el Señor eterno del cielo. El que creó toda la tierra y todas las cosas y que todo permanece por Él y que Él permanecerá para siempre. Ahora, otro término que es usado, el término Señor usado en referencia a Cristo, lo vemos en Apocalipsis 19, versículo 16. Vaya, búsquelo rápidamente. Apocalipsis 19, versículo 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este mensaje, Rey de Reyes y Señor de señores. Ahí lo vemos una vez más. Pregunta. Vamos a ver entonces otras afirmaciones de la deidad de Jesucristo. No solamente es Theos, no solamente es Curios o Kyrios, pero hay otros pasajes que literalmente afirman
la deidad de Jesucristo. Creo que este pasaje en Juan 8:57, usted y yo ya lo estudiamos al principio de nuestro estudio cuando hablábamos de lo que Jesucristo pensaba de sí mismo. Pero creo que es pertinente una vez más recordarlo ahora que estamos tratando de mostrar bíblicamente la deidad de Jesucristo, que Él era completamente Dios. Cuando Jesús habla con sus oponentes, ¿no?, los judíos religiosos, le dice que habían visto, le dice que Abraham había visto el día del Señor. Ellos le contestaron allá en Juan 8:57, no tienen ni 50 años y tú dices que has visto a Abraham. Y la respuesta para haber probado su eternidad hubiera sido algo, por ejemplo, antes de Abraham fuera, yo era. Eso hubiera sido suficiente para haber probado su eternidad. Pero en vez de eso, Jesús da una afirmación que fue asombrosa para ellos, que los molestó. Porque en Juan 8:58, que lo conocemos, ya lo leímos, miren lo que Jesús dice. Jesús les dijo, de cierto, o en verdad os digo. Y ya le dije una vez, cuando dice dos veces de cierto, o en verdad, era una forma para enfatizar que lo que iba a decir era ¿qué? Importante. Dice, antes que Abraham fuese, él no le dijo yo era, le dijo ¿qué? Yo soy. En otras palabras, antes de que sucediera algo en el pasado, o sea, antes de que Abraham naciera, yo ya era. Yo existía. Yo era. Ahora, los líderes religiosos, como dijimos ese día, inmediatamente, ellos no pensaron que Jesús estaba haciendo un juego de palabras o un acertijo. No, ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Ellos entendieron que Jesús se estaba identificando a sí mismo como Dios se identificó a Moisés allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Cuando te pregunten quién te envió, diles el yo soy. ¿Quién es tu nombre? El yo soy el que soy. O sea, Jesús tomó el título que Dios utilizó para identificarse y lo aplicó a sí mismo. No solo para probar su existencia eterna, sino para probar ¿qué? Su deidad. Por eso los judíos se enfurecieron con él. Y el versículo 59 dice que lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque entendieron el concepto. Otra afirmación sobre la deidad de Jesucristo la encontramos en Apocalipsis. Busque Apocalipsis 22, bueno, Apocalipsis 1:8, ponga el dedo ahí, y luego Apocalipsis 22, versículo 13. Porque ahí encontramos una declaración de la deidad de Jesucristo. Y vamos a leer primero Apocalipsis 22, versículo 13. Y luego me entenderá por qué leemos el 22 y luego leemos el capítulo 1. Versículo 22 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y en el versículo, capítulo 1, versículo 8, encontramos la declaración del Padre. El Padre dice, yo soy, ¿qué? El alfa y la omega. Cuando combinamos las dos declaraciones, claramente tenemos que concluir que la deidad de Jesucristo está igualada a la deidad del Padre. Jesús es soberano, Jesús es el soberano de toda la historia, Jesús es el soberano de toda la creación, Él es el principio, Él es el fin, Él es Dios. Ahora regresemos una vez más a 1 de Juan 1:1, que leímos al principio. Porque aquí vamos a mirar que Juan, ¿dónde está Juan? Entre Génesis y Apocalipsis está. Aquí en Juan 1:1 encontramos que no solamente Juan llama a Jesús Dios, Teos, sino que se refiere a él como el verbo.
En griego viene siendo ¿qué? Logos. ¿Viste? Pues, a ver iglesias que llaman iglesia logos. Bueno, iglesia la palabra, otras palabras que están diciendo. O cuando dicen rema, ¿no? También significa palabra. Entonces, cuando se escucha por ahí, vengo a traerles una rema del logo, lo que le está diciendo, vengo a traer una palabra de la palabra. O sea que quieren apantallarse con un poco de cosas así. Están diciendo la misma cosa, repitiéndole la palabra a la palabra. Si yo le digo, usted vengo a traer una palabra de la palabra, usted se pero si le digo a traer una rema de logos, entonces, wow, wow. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, los lectores de Juan reconocían este término logos, una referencia doble a la poderosa y creativa palabra de Dios en el Antiguo Testamento, mediante el cual fueron hechos los cielos y la tierra. El Salmo 33, versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el universo de ellos por el aliento de su boca. Y usted lo conoce. La Biblia dice que Dios dijo, hágase la luz, ¿y qué pasó? Es cuando dice, por el poder de su palabra es eso. Dios dice algo y que automáticamente, ¿qué? Se hace. Yo por eso aprovecho y digo esto, yo ni creo ni enseño que en tus palabras hay poder. Mis palabras, el único poder que tiene es poder para informarte. Y eso es todo. Es lo único que te tus palabras. No, que no diga eso porque entonces se va a pasar. No, pues si eso fuera verdad, pues entonces empecemos a decir cosas porque se van a hacer verdad. No, eso es metafísica que se ha metido dentro de la iglesia cristiana y la gente hoy cree que por lo que digan algo, eso va a pasar. Eso no tiene sustento bíblico. El único que dice algo y pasa es Dios. Usted puede decir lo que sea y lo único que estará diciendo es informando, pero eso no va a pasar. Hermano, si lo que nosotros decimos tuviera ese poder que dice la gente, estaríamos en un caos hoy. Porque ¿sabe cuánta gente ha dicho con su palabra un montón de cosas? No sé qué habrán dicho. No sé qué me venga a la mente que habrán dicho, ¿no? No sé cuántos solteros han dicho, y este año sí me caso. Y no ha pasado nada. No ha pasado. ¿Cuántas mujeres han dicho, este año sí tengo un hijo? Y no ha pasado nada. Y así podríamos, pero bueno, eso es por otro lado. Su palabra no solo tiene, la palabra de Dios, no solo tuvo y tiene poder para crear, sino que tuvo poder para organizar y para sustentar que todo permaneciera unido. Entonces cuando Juan reconoce a Jesucristo aquí como el verbo, como el logo, está combinando las dos ideas. Está reconociendo a Jesús como aquel que tiene esa palabra poderosa, esa palabra creadora, esa palabra, ese poder organizador que sostiene el universo, sino que también ese logos se hizo ¿qué? Carne, se hizo hombre. Pero cuando todos los que han ido a la escuela y han estudiado el sistema solar y todas esas cuestiones. ¿Cómo hace eso para que se mantenga en su órbita cada planeta? ¿Cómo ese cuento de que hay tanta agua en el mar y no se sale del mar? Y que le dicen a usted que si hace mucho sol se evapora el agua y porque hace tanto sol y el mar no se ha evaporado. Y tantas cosas que podríamos empezar a especular. Lo único, yo no puedo entender cómo la gente puede creer que un teléfono es el resultado de una mente inteligente y que el mundo, como funciona, sea el resultado del Big Bang. Es la ignorancia del hombre sin Cristo.
Que venimos del mono. Yo no sé, de pronto la familia suya, pero la mía no. Ahora, si venimos del mono, iremos a convertir mañana en ratones, dice un hermano por ahí. O sea, mire, vaya Juan 1:14. Entonces el Logos está reconociendo no solo la poderosa palabra creadora, sino que la fuerza que organiza, unifica, sostiene el universo y también que se encarnó. Pero mira lo que dice el versículo 14 del capítulo Juan de Juan, versículo 1:14. Aquel verbo fue hecho carne, ahí está lo que le estaba diciendo. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, hermanos, son declaraciones contundentes de la deidad de Jesucristo. Y yo sí no, bueno, no voy a mencionar nombres, pero hay organizaciones o sectas que niegan esta verdad de Jesucristo, que han tenido que crear su propia Biblia y cambiar una cantidad de cosas en la Escritura para poder afirmar que Jesucristo no es Dios. No necesito decir el nombre porque ya usted sabrá qué estoy hablando. Pero hemos llegado hasta ese extremo, que para poder sustentar nuestra convicción yo tengo que cambiar lo que dice la Escritura. Dice la Biblia que el que cambie o el que quite o añade será culpable de esas plagas. Otra evidencia de la deidad la podemos encontrar en el término que ya también estudiamos, pero quiero mencionarlo una vez más, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y cuando estudiamos esta parte hicimos referencia a que el Hijo del Hombre es su trasfondo viene de Daniel 7, versículos 13 y 14. Cuando Daniel vio en la visión uno semejante al Hijo de Hombre y dice que se acercó al venerable anciano. Dice el versículo, esos versículos dicen que le fue dada toda autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, todas las naciones, todas lenguas lo iban a adorar. Su dominio iba a ser sempiterno o iba a ser eterno, no pasará y su reino jamás será destruido. Entonces, claramente hace referencia a Jesús como celestial, como eterno y autoridad sobre todos. Ahora vaya a Mateo 26:64, porque los sacerdotes, al escuchar luego a Jesús hablar sobre esto, no pasó desapercibido el concepto que Jesús estaba presentando. Jesús dice, de ahora en adelante, verán ustedes al Hijo del Hombre, o sea, Él, sentado a la derecha del Todopoderoso, y luego lo verán bajando de las nubes del cielo. Era una referencia a Daniel 7, 13 y 14, que se identificó Jesús como el soberano, como el eterno. Y esta gente que conocía la profecía o la visión de Daniel, lo acusaron de qué? De blasfemo. Ven, por eso lo queremos matar, porque es un blasfemo. Así que cuando Jesús hacía referencia a él como el Hijo del Hombre, se estaba identificando como el soberano, como el eterno del mundo, como el que habían anunciado antes y que ahora se estaba cumpliendo en él. Otro término más, el título Hijo de Dios. De hecho, no me acuerdo si era aquí o en Colombia, ¿no? Que cantamos, Hijo de Dios, recibe hoy. ¿No lo hemos cantado aquí? No me acuerdo. Toda la gloria, la honra y el honor. Una canción que cantamos nosotros mucho en Colombia. ¿Cómo era que llamaba? Me olvidó, me acordé ahorita por la casa. Pero el término Hijo de Dios, en la Escritura podemos encontrar, digamos, el título usado en tres maneras diferentes, ¿no? Se usa en referencia a Israel, por ejemplo, en Mateo 2:15. En Lucas 2:38 se usa en referencia al hombre que fue creado por Dios.
Y en Romanos 8, versículo 14, versículo 19, 23, se usa en referencia al hombre redimido, ¿no? O sea, nosotros nos identificamos como hijos de Dios. Y aunque hoy en algún lugar dicen que todos son hijos de Dios, no, 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 no. Juan 1, 12 y 13 nos dice la verdad, no todos son hijos de Dios. Solamente quienes son hijos de Dios, los que ¿qué? Los que creen en su nombre. Solo a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No los que nacieron de carne, sino que fueron engendrados ¿qué? Por el Espíritu. Hay que aprender los dos versículos completos. Pero la expresión hijo de Dios también se refiere a Jesús como el Hijo eterno y celestial que es igual a Dios mismo. Y hay unos cuantos pasajes, pero creo que vamos a mirar, no los vamos a mirar todos. ¿Cuántos? Pues sí los tengo todos aquí. Bueno, pues ahí está. Mateo, yo dije que hay unos que yo no quería observar por cuestión de tiempo, pero bueno, ya que no me acuerdo cuáles eran. Mateo 11, 25 y 27, voy rápido. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escogiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y le revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así a ti te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Suena como trabalenguas, pero en otras palabras, lo que está diciendo es que la única forma de conocer al Padre es por medio del Hijo. Y que la única forma de que uno lo quiera conocer es al quien el Hijo quiera revelar, o sea, al que Dios le quiera quitar la venda. Si lo quiere dejar en la oscuridad, pues va a seguir en la oscuridad. A algunos no les va a gustar mucho eso, pero pues eso es lo que dice ahí. Bueno, versículo Mateo 17:5. Estaba leyendo, no les dije que estaba leyendo Mateo 11, 25 al 27. Este es el que quería leer. Mientras él aún hablaba, no hablando del bautismo, no, de la transfiguración, una nube de los, una nube del, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él. Hoy, no oigan a los fariseos, no oigan a nadie más, oigan a mi Hijo. A ver, anote 1 Corintios 15, 28. No lo voy a leer. Hebreos también, Hebreos capítulo del 1 al 3, versículos 5 y 8, creo que el 5 y 8, sí, el 5 sí lo voy a leer, Hebreos 1, 5, ya el 1 al 3 ya lo hemos leído y usted lo puede volver a leer en su casa, pero no lo voy a leer. Mira el versículo 5 lo que dice, porque a cuál de los ángeles Dios dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y otra vez, yo seré el Padre y él me será a mí hijo. Y versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora, cuando agarramos estos pasajes y lo comparamos con Juan, que es el pasaje que lo comparamos con Juan, vaya a Juan capítulo 1, y versículo 34 y 49, y los alineamos, llegamos a una conclusión. Versículo 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. El Señor Jesucristo, como Hijo, es tan grande que solamente en Él podemos confiar para alcanzar vida eterna.
Juan 3:16 lo dice claramente. Él es el que también tiene toda autoridad de parte del Padre para dar vida, y como hemos hablado el domingo, para determinar el juicio eterno y para reinar sobre todo. Solo Él. Solo Él puede dar vida. Mire una vez más Juan 6:36. El que cree en el Hijo tiene vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y yo quiero aclarar esto porque usted tiene que quedar claro porque no quiero ser culpable de que luego es que yo no sabía. Cuando dice no tiene vida, a veces la gente piensa por la enseñanza que hemos escuchado de la aniquilación del alma que enseñan los del séptimo día y los testigos de Jehová de que no hay infierno, de que todo acaba aquí cuando usted muere. Mire, si yo me muero hoy, todo acaba aquí para mí. Para usted sigue. Pero hay una eternidad. Y cuando dice ahí, no verá la vida, significará que vivirá eternamente alejado de la vida. Y la vida es Cristo. Pero para que no haya engaño, mire lo que dice, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Y dónde va a estar la ira de Dios? En el infierno. ¿Cuánto va a durar? Eternamente. Forever. No, forever. Como cuando ustedes ponían un corazoncito y decía ahí, Zulano con Julana, forever. Y a los 2 años, pues ya otra vez, pero con otro sutano, forever. O con otra sutana, forever. Los chiquitines dirán, ¿y eso qué es? No se preocupe. Juan 5:25. Bueno, de cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Esto es una clara evidencia. Yo, bueno, lo digo, no lo digo. Esto es una clara evidencia, hermano. A ver, déjeme ver una cosa aquí. A ver, antes de decir lo que le digo, no lo digo. A ver, ¿no está? 25. Ah. Mire, es que viene el versículo 24. De cierto os digo, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Sin Cristo estamos muertos. Necesitamos que nos reviva. Yo a veces hay gente que, yo le digo a la gente, y un día lo puse en las redes sociales, hombre, tenemos que entender qué significa muertos espiritualmente en el contexto de la escritura. Porque a veces la gente cree que estoy muerto pero no tan muerto. No, 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 estamos muertos. Y necesitamos que alguien nos reviva para poder oír y escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y dice ahí el pasaje, oirán la voz del Hijo de Dios. Como hijo, Él fue enviado por el Padre. Y eso lo encontramos en Juan 3:17. Porque no envió, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Pero para que seas salvo tienes que creer en Él. Si no crees en Él, entonces no vino por todo el mundo, vino por el que cree. Mateo 5:23.
Oh, no, bueno, leamos pues el 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Algunos por ahí que quieren honrar a Jehová, y Jehová, y Jehová, y Jehová, y Jehová, y Jehová, y al Hijo que dicen, no, el Hijo está a la derecha, no es un profeta más. Bueno, según este versículo, si no están honrando al Hijo, si no están reconociendo al Hijo como Dios, como Señor, ¿qué están haciendo? No están honrando al Padre, aunque digan que lo están honrando. Aunque le digan Jehová, aunque le digan Yahvé, aunque le digan el Eterno, que le digan como le quieran decir. Bueno, no como le quieran decir, o sea, pueden usar cualquiera de los nombres bíblicos a referencia a Él. Pero si no están honrando a Jesús, si no están honrándolo su palabra. Ahora, una vez más, ¿qué es honrar a Jesús? Juan dice, y lo voy a decir porque entonces algunos dicen, ah, bueno, digamos Jesús, Jesús, Jesús es Dios. Sí, pues usted puede decir que Jesús es Dios. Los demonios creen que Jesús es Dios, ¿cierto? ¿Cree usted que los demonios creen eso? Muchas veces cuando llegó Jesús y les presentó, ¿qué le dijeron? Jesús, hijo, ya vienes a perturbarnos. Ellos saben. La pregunta es, no es únicamente decir, Dios, honrar a Jesús es andar, como dice Juan, ¿cómo qué? Como Él andó. Es obedecer su palabra. Es poner en práctica todo lo que Él nos enseñó. Todos los principios que Él dejó establecidos por medio de los apóstoles. Amén. Ya dijimos, Él sostiene el universo por su palabra poderosa. En Hebreos lo reconocen como el heredero de todo por quien se hizo el universo. En el versículo 2, en el versículo 3, le dice que es el resplandor de la gloria de Dios, que es la fiel imagen del Dios. A Felipe le dijo, Felipe, si me has visto a mí, ya has visto al Padre. Así que todos estos pasajes, ¿no?, nos permiten ver la deidad plena de Jesucristo. Y la próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a hablar de las evidencias de los atributos celestiales, si lo podemos llamar de esa manera, que Jesucristo tenía. Pregunta o comentario hasta lo que vimos hoy de la primera parte, las evidencias directas de la deidad de Jesucristo en la Escritura. No pregunta, no comentario, no dudas. Todo claro como el agua o como el chocolate. Ok, vamos a terminar entonces con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar sobre eh, Jesucristo, sobre su deidad. Gracias porque nos permite recordar algunos conceptos que ya entendíamos, otros que no conocíamos, pero que nos ayudan a afirmar nuestra fe, a recordar que tú eres el centro de todo, que estamos aquí por la obra tuya. Y te damos gracias porque nos abriste los oídos para poder escuchar tu mensaje, tu palabra. Y oramos por aquellos que no te han escuchado, para que sus oídos sean abiertos, tú los puedas revivir, para que ellos puedan escuchar tu palabra, para que ellos puedan ver la condición de su alma, puedan ver tu santidad y puedan entender que necesitan clamar por fe, por arrepentimiento, por perdón. Señor, entendemos que solo en ti hay salvación. Señor, y clamamos para que ese convencimiento
esté sobre aquellas personas en esta noche que no te han conocido todavía, Señor, y que puedan llegar a conocerte. Gracias, Jesús, por ser Dios. Te pedimos que cada día podamos vivir de acuerdo a ello, que podamos honrar al Hijo como Dios, para que al honrar al Hijo, el Padre sea honrado. Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos quedamos. Amén y amén. ¿Alguna petición en particular por la cual quiere que oremos?